tal? Buen día a todos. Damos inicio a esta sesión en el cual vamos a hablar del estado de flujo efectivo. Por ahí vemos en pantalla un poquito de teoría que no vamos a abarcar toda. Mejor ahorita nos vamos directamente a la práctica y explicamos junto con la práctica la teoría. Pero bueno, definición básica de un estado de flujo efectivo. Es un estado financiero que nos muestra fuentes y aplicaciones, o bien la entrada y salida de dinero. Básicamente por eso su nombre es flujo efectivo. ¿Qué es flujo efectivo? Cómo se movió el dinero dentro de la empresa, de a dónde salió, dónde se aplicó, por eso se le llama aplicaciones, dónde salió ese dinero y dónde llegó, fuentes, a dónde entró ese dinero en la empresa o por qué razón entró en la empresa. Entonces, pues esa es la importancia de este estado financiero, saber realmente dónde estuvo ese, o dónde fue, o a dónde llegó ese dinero, o cuál fue el motivo por el cual salió, cuál fue el motivo por el cual llegó ese dinero dentro de la empresa. El estado de flujo efectivo, junto con los demás estados financieros, pues obviamente también tiene el objetivo de evaluar la información financiera de la empresa con un objetivo final de la toma de decisiones. Y una de las preguntas muy básicas que siempre nos hacen cuando vemos el estado de flujo efectivo es: ¿cuál es la diferencia entre el estado de resultados y el estado de flujo efectivo? Bueno, que el estado de resultados muestra operaciones devengadas. ¿Qué quiere decir devengadas? Que no necesariamente hayan sido cobradas o pagadas, simplemente que sucedieron. En un estado de resultado tú pones las ventas tanto a crédito como de contado, pones los gastos, tanto gastos que hayas pagado como los gastos que tienes pendiente de pagar. Entonces, un estado de resultados, por eso nos dice muestra operaciones devengadas. Mientras que el estado de flujo efectivo muestra operaciones realizadas. ¿Qué significa realizadas? Que sí se ha hecho el cobro o el pago, ya dependiendo del concepto que estemos hablando. Esa es la principal diferencia entre un estado de resultados y un estado de flujo efectivo. Operaciones devengadas, estado de resultados; operaciones realizadas, estado de flujo efectivo. Pero bueno, ¿qué es el efectivo? Pues el efectivo es toda la moneda, curso legal que esté de manera física en tu caja o bien en depósitos bancarios, así como equivalentes de efectivo, que para ustedes a este nivel pues podemos hablarles de las famosas inversiones disponibles a la vista. Esos pagarés, esas inversiones a corto plazo que haces en una institución financiera, también se considera como equivalente efectivo. Y bueno, vamos a la semipráctica. Primero vamos a explicar lo que tienes que entender, la importancia para poder hacer un estado de flujo efectivo. Es entender, número uno, que un estado de flujo efectivo, por ahí están viendo el archivo Excel, un estado de flujo efectivo te va a pedir una estructura. Y la estructura del flujo efectivo es que pongas las actividades de operación que tuvieron flujo, las actividades de inversión que tuvieron flujo y las actividades de financiamiento que tuvieron flujo. Esa es la estructura. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, y aquí estoy mostrándote en pantalla, un balance general o bien, si quieres decirlo así, un catálogo de cuentas. El objetivo es que veas todas las cuentas. Un ejemplo, obviamente, ya dependiendo, cada empresa tiene su diferente catálogo de cuentas y por ende su diferente balance general, pero la estructura es la misma, ¿verdad? Acuérdense que un balance general tiene activo circulante, activo no circulante, pasivo corto plazo, pasivo largo plazo, capital contribuido y capital ganado. Esas son las 6 clasificaciones que nos dictan las normas de información financiera. Y bueno, ¿cómo voy a saber cuáles son las actividades de operación que tengo que poner en esa estructura del flujo efectivo? Las actividades de operación generalmente, por eso le pongo aquí generalmente,
son los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. Si te fijas, estoy marcando en amarillo, de ese mismo color amarillo, todo lo que se considera actividad de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Bueno, las actividades de operación son aquellas actividades que se desarrollan dentro del ciclo normal de operaciones de una empresa. Y dentro del ciclo normal de operaciones tienes que entender que, bueno, para ustedes, definición básica que les enseñaron desde la contabilidad básica es ciclo normal de operaciones el primer año, ¿verdad? Todo aquello menor a 12 meses. Ya verán después que no necesariamente es 12 meses, pero yo creo que la mayoría aplican esa regla de los 12 meses, menor a 12 meses, ciclo normal de operaciones, mayor a 12 meses, fuera del ciclo normal de operaciones. Y en base a eso es que tú te acuerdas que tanto el activo circulante como el pasivo a corto plazo son operaciones que se realizan dentro del ciclo normal de operaciones, o sea, dentro de esos primeros 12 meses se van a realizar, se van a pagar o a cobrar dentro de esos primeros 12 meses. Y es por eso que ves pintado de amarillo casi todas las cuentas del activo circulante, quitando obviamente lo que es el flujo de efectivo, o bien mejor dicho, lo que es el efectivo y equivalente efectivo, que como te dije ahorita son caja, bancos, inversiones temporales, por eso lo tengo pintado en rojo. Ese es el efectivo que vamos a comprobar en el estado de flujo de efectivo. Pero de ahí en fuera, si te fijas, todos los activos circulantes están pintados de amarillo, todos los pasivos a corto plazo, quitando obviamente lo que es financiamiento. Préstamo bancario, un préstamo bancario es un financiamiento, estás pidiendo prestados, te estás financiando. Y los dividendos por pagar, que dentro de la teoría del flujo efectivo en las normas nos dice, los dividendos por pagar no nos interesan. Lo que nos interesan son los dividendos pagados, realmente pagados. Por eso está en blanco, por eso no se consideran para el flujo. Lo que está en blanco quiere decir que no se considera para el flujo efectivo. Por ejemplo, dividendos por pagar. ¿Qué más está en amarillo? ¿Qué más son actividades de operación que a lo mejor no solamente es el activo circulante y el pasivo corto plazo, por eso le puse generalmente? ¿Qué más son actividades de operación? Principalmente la utilidad pérdida del ejercicio se considera también dentro de la actividad de operación. ¿Por qué? Si hacemos una definición, ¿qué es la utilidad o pérdida del ejercicio? Pues es el resultado de la operación de la empresa en el año. Entonces, si entiendes la definición, ¿qué es la utilidad o pérdida del ejercicio? Es el resultado de la operación de la empresa en un año. Por eso, la utilidad o pérdida del ejercicio es el primer concepto que ponemos en las actividades de operación, pues que obviamente el resultado de dicha operación. También las amortizaciones y las depreciaciones. Te preguntarás por qué las depreciaciones y amortizaciones forman parte de las actividades de operación, profe. Si están dentro del activo no circulante. Bueno, porque una cosa es, y adelantándome, las actividades de inversión que son generalmente los activos no circulantes. Generalmente los activos no circulantes se les asigna, y inclusive en otros ámbitos como lo fiscal se les conoce a estos activos no circulantes como inversiones. ¿Por qué? Porque la empresa está adquiriendo, por ejemplo, una camioneta para repartir mercancía, o sea, está adquiriendo una camioneta no como un gasto, sino como una inversión. Esa camioneta me va a ayudar a generar ganancias, me va a ayudar a generar dinero. Por eso se le conoce como inversiones. Activo no circulante generalmente son actividades de inversión, actividades que buscan recuperar a largo plazo su inversión, ¿verdad? Que no se considera tal cual como un gasto directamente, sino que esa salida de dinero es para adquirir dinero o bien adquirir ganancias conforme pasa el tiempo. Pero ese pasa el tiempo
bueno, pinto en verde, antes de pasar a eso, pinto en verde las actividades de inversión, que prácticamente son los activos no circulantes. Y ese pasar el tiempo, obviamente sabemos que los activos fijos tienen depreciaciones y que los activos intangibles tienen amortizaciones. ¿Qué es la depreciación y qué es la amortización? Bueno, una definición a lo mejor no tan formal, pero muy directa, se nos dice que la depreciación y amortización son la afectación del paso del tiempo, la afectación del uso, la afectación de ese activo no circulante por la operación de la empresa. O sea, si volvemos otra vez a entender la definición de depreciación y amortización, es la afectación por la operación de la empresa de los activos no circulantes. Ahí volvemos a encontrar la palabra operación. Por eso las depreciaciones y amortizaciones se consideran dentro de las actividades de operación y se suman. ¿Se suman por qué? Porque están generando o están siendo a favor de esa inversión, si queremos decirlo de cierta manera. Es por el uso, porque estamos sacándole provecho. Depreciaciones y amortizaciones también de amarillo, actividades de operación. Actividades de inversión de verde, activo no circulante prácticamente. Y por último tenemos las actividades de financiamiento, que generalmente son los pasivos a largo plazo y el capital contribuido. ¿Cuál es la primera fuente de financiamiento de toda empresa? El capital contribuido. ¿Qué es el capital contribuido? Pues generalmente son las aportaciones que contribuyen los socios y accionistas de una empresa. Esa es la primera fuente de financiamiento o una de las primeras fuentes de financiamiento, si no quiere decir, pero yo creo que es la primerita. Obviamente la empresa nace con un capital social, ¿verdad? Entonces, es la primera fuente de financiamiento de una empresa, la aportación de sus socios. Por eso el capital contribuido se considera como como actividad de financiamiento. Pasivo largo plazo, generalmente un pasivo largo plazo, chicos, pues es una deuda por pagar, en el cual el objetivo o muy seguramente el fin fue financiarte, ¿verdad? Una hipoteca por pagar, dejar, prestar o hipotecar un bien, principalmente inmueble, a cambio de préstamo de dinero, documentos por pagar a largo plazo, préstamo bancario a largo plazo, y por eso también pinto en azul préstamo bancario, ¿verdad? Un préstamo bancario, el objetivo es financiarte o bien que la empresa se financie. Pinto en azul, actividades de financiamiento. Y así es como tú puedes entender, clasificar qué vas a poner en esa estructura o dónde lo vas a poner en el estado del flujo efectivo. ¿Qué vas a poner dentro de las actividades de operación? ¿Qué vas a poner dentro de las actividades de inversión? ¿Y qué vas a poner dentro de las actividades de financiamiento? Ahorita vemos un flujo. Por lo pronto, entender esa pequeña explicación directa. Una de las dudas muy comunes, o inclusive podemos decir errores, que se cometen dentro del flujo de efectivo es, profe, ¿y el capital ganado? El capital ganado no se considera para el flujo efectivo. El capital ganado, salvo, como ya lo dije ahorita, utilidad o pérdida del ejercicio, que es el resultado de la operación, es lo único que se considera. Pero todos los demás, utilidades acumuladas, reserva legal, cualquier reserva, superávit que tengas en el capital ganado, no se considera para el flujo efectivo. No se debe de poner. ¿Cuáles son los errores básicos? Cuando se pone, es que si no lo pongo no me cuadra. Ah, bueno, es que lo que estás haciendo es simplemente acomodar tu balance en un formato de flujo efectivo, no estás haciendo un flujo efectivo realmente. Porque acuérdense que un balance de suma de activo es igual a pasivo más capital. Entonces, si tú pones todas las cuentas, pues obviamente te va a dar el flujo efectivo o bien lo que dicen a veces los estudiantes, ¿verdad? ¿Me va a cuadrar? Pues sí, porque estás poniendo prácticamente todo. Y un balance, pues ya te lo está diciendo el nombre, está balanceado. Tiene activo y pasivo y capital igual. Entonces, si pones todo en el flujo, pues obviamente estás poniendo, si lo quieres entender así, un cargo y un abono. Entonces va a dar diferencia cero. El capital ganado, repito, no se pone en el flujo efectivo.
Y bueno, eso es para saber la estructura que se pone dentro de cada una de las actividades del flujo efectivo nos pide. Y el otro concepto importante es origen y aplicación. ¿Qué es origen? Origen es que está llegando dinero, origen es que se va a sumar en el estado de flujo efectivo, y aplicación es la salida de dinero, donde está saliendo el dinero, que se va a restar en el estado de flujo efectivo. Y esto es muy importante, porque aquí es donde viene principalmente el saber hacer un estado de flujo efectivo de manera académica. Y ahorita te explicaré, bueno, en la vida real, flujo efectivo. Tú tienes que entender, por ejemplo, aquí, equipo de transporte. Compramos un equipo de transporte, 250,000. Bueno, tú vas a considerar ese flujo, ¿verdad? 250,000, se compró un equipo de transporte. En la vida real, chicos, pues tienes que entender lo siguiente. Se compró un equipo de transporte por 250,000 a crédito. Espérame. Entonces ese equipo de transporte no lo tengo que poner en el flujo de efectivo porque realmente no hubo flujo de efectivo, fue a crédito. ¿Qué voy a poner en el flujo efectivo? Por los pagos que vaya haciendo de ese crédito de la compra del equipo de transporte. Pero eso es obviamente ya aplicarlo en un flujo efectivo real. Aquí de manera académica, para tener una base de lo que es el flujo efectivo, nos dicen esta regla que están viendo en la derecha, que estoy sombreando, esta pequeña regla de cómo saber asignar origen y aplicación. Y obviamente lo que vamos a utilizar de manera académica, cómo saber cuándo asignar origen, cuándo asignar aplicación. Y nos dicen, bueno, activo cuando disminuya una cuenta de activo, o sea, del año actual al año pasado disminuyó, entonces es origen. Si el año actual al año pasado aumentó, entonces es aplicación. Pasivo y capital nos dicen que cuando aumenten van a ser origen y cuando disminuyan va a ser aplicación. Y podemos ir a un ejemplo individual de cada una de estas situaciones. ¿Por qué nos dicen eso? Pero realmente si nos vamos a lo que te interesa es, quiero hacer un flujo efectivo rápido y sencillo, bueno, apréndete esto, ¿verdad? Apréndete esta parte. ¿Cuándo se designa origen? ¿Cuándo se designa aplicación? Y vamos a practicarlo, vamos a verlo ya ahora sí en un ejercicio. Vamos a verlo ahora sí en una práctica. Déjame compartir la pantalla. Primeramente aquí está el formato del estado de flujo efectivo. Ahorita lo van a poder ver en su pantalla, este ejercicio. Y lo que les decía, ¿verdad? ¿Qué nos pide el estado de flujo efectivo? Pues nos dice, oye, pues me vas a colocar los flujos de efectivo de tus actividades de operación, de tus actividades de inversión y de tus actividades de financiamiento. A cada uno de ellos vas a sacar una suma que se le conoce como flujo neto de efectivo en cada una de las actividades: actividad de operación, actividad de inversión, actividad de financiamiento. Y esa suma, pues haces una suma de cada una de esas actividades, haces la suma de cada una de esas actividades y se le conoce como flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo. Pero bueno, ahorita volvemos con esa parte porque nomás quería que vean la estructura, que eso es lo que nos pide el flujo efectivo. Y bueno, vamos a la parte de aprender a asignar origen y aplicación. Finalmente, un ejercicio de flujo efectivo pues nos dan ya sea el balance general o la balanza de comprobación, en el cual nos ponen el saldo inicial y el saldo final, o bien si manejan años, no sé, voy a inventar 2018, 2019. Lo que tú tienes que entender primeramente es que de manera académica vas a sacar una variación respetando la fórmula o bien el signo matemático
año actual menos año pasado, bien, saldo final menos saldo inicial. Y respeta el signo, o sea, respeta el signo matemático, porque ese signo matemático es el que nos va a ayudar a decir si está aumentando o está disminuyendo. Básicamente es el objetivo de aquí en esta parte específicamente, ojo, nomás aquí en esta parte es el objetivo de decirnos si está aumentando o está disminuyendo. Es lo único que nos está diciendo, si está aumentando o está disminuyendo. Y bueno, una vez que sacas la variación final menos inicial, o bien año actual menos año pasado, sacas la variación de cada uno de tus cuentas, y ya te va a decir, por ejemplo aquí, ¿por qué bancos e inversiones temporales lo pinta en azul? Acuérdate que te dije que bancos e inversiones temporales son el flujo, ¿verdad? Nomás saco la variación porque, haciendo un spoiler, esta variación que tenemos aquí de 200,000 y 15,100, que es la variación del efectivo y equivalente efectivo, ese es el objetivo a llegar, estos 215,100. Desde aquí tú ya sabes cuánto sale, o bien cuánto tienes que llegar al flujo efectivo en tu estado financiero. Si me adelanto, como les digo, este spoiler, aquí están esos 215,100, por eso los tengo aquí al lado. Lo pongo o me lo traigo de esos datos, porque cuando hago el estado del flujo efectivo, digo, bueno, este es el objetivo a llegar, esto está formulado, son la suma de las sumas de los flujos de efectivo de cada una de las actividades. Entonces, al colocar las cantidades, esta es la cantidad que debo llegar de manera fórmula matemática, que son puras sumas y restas. Entonces, desde ahí ese es el spoiler, ¿verdad? Que tú ya sabes cuál es el resultado a llegar al flujo efectivo. Y que obviamente, como a veces lo digo y a lo mejor se dice muy fácil, no, no es tan complicado de manera académica, porque simplemente estamos jugando con los signos, estamos jugando con las matemáticas y solamente estamos sumando y restando. Entonces, primer paso, sacar la variación, respetar el signo matemático. Porque el segundo paso sería definir si es origen y aplicación, y aquí recae la importancia, aquí es donde realmente está tu duda, o a lo mejor ese error que cometiste o ese error que vas a cometer, muy seguramente esté aquí. Por eso vuelvo a decir, vamos a aplicar la parte académica, la parte 100% académica de cómo asignar origen y aplicación para no meternos en tantas broncas y que esto salga de manera muy sencilla. Entonces nos dice lo que mencionaba ahorita: ¿cuándo es origen? ¿Cuándo es aplicación? ¿O cómo asignar origen? ¿Cómo asignar aplicación? Bueno, si el activo está disminuyendo es origen, si el activo está aumentando es aplicación. Entonces aquí tenemos nuestras cuentas de activo. Tenemos todas estas cuentas de activo hasta la amortización. Todas estas cuentas son de activo. Y aplicamos esa regla. Nos dice que está disminuyendo. Nos dice que está disminuyendo. Estamos respetando el signo negativo, menos 50,000. Entonces es origen. ¿Por qué menos 50,000 en documentos por cobrar es origen, profe? Porque de acuerdo a esta regla académica que te estamos dando, la disminución de un activo, ejemplo, documentos por cobrar, es origen. Y a lo mejor si quieres ahorita no le busques más, ¿verdad? Esta es la regla que tienes que aprenderte, esta es la regla que te va a ayudar a sacar el flujo efectivo de manera sencilla. Si quieres en el momento no le busques más. Bueno, es origen porque dice aquí que el activo disminuye, es origen, sí, por eso. No te apures. Con eso es más que suficiente de manera académica. Si nos vamos con clientes, almacén, te fijas, está aumentando, tiene un signo positivo, nos está diciendo que de los 750,000, o mejor dicho, de los 465,000 aumentó a 750,000. ¿Estás de acuerdo que es un aumento, una cuenta de activo? Sí, aumento de activo es aplicación. Bueno, aplicación. Si tienes dudas, una de las dudas que genera esta regla es con las depreciaciones y amortizaciones. Profe, es que
está aumentando la depreciación. Bueno, por eso te dije que si quieres, respeta el signo, ¿verdad? Porque las depreciaciones, pues estás de acuerdo que las depreciaciones se restan a los activos. Entonces la depreciación por naturaleza, si queremos decir así, es acreedora, es en el activo negativo. Entonces menos 500 menos 400 se convierte en positivo. Menos 500 más 400 menos 100. Y menos 100 en un activo, en una cuenta de activo, es origen. O bien, si quieres decirlo de manera directa, como te lo dije ahorita al inicio, las depresiones y amortizaciones siempre van a ser origen, siempre se van a sumar dentro del estado de flujo de efectivo. Siempre, siempre. Pero si lo quieres seguir con la regla que estamos viendo, respeta mucho esas reglas matemáticas y vas a ver cómo solo te lo está diciendo, cómo solo está saliendo. Si nos damos un ejemplo de un pasivo y capital, quitando obviamente, ya te dije también, dividendos por pagar no nos interesa, el capital ganado tampoco nos interesa. Entonces, si te fijas aquí, menos 700,000 en documentos por pagar a largo plazo, o sea, teníamos al inicio 1.250.000, final 550,000, o sea que disminuyó 700,000. Nos dice la regla que si un pasivo disminuye, es aplicación. Bueno, aplicación. Si un pasivo aumenta, entonces es origen. Pasivo aumenta, es origen. Y así vas a definir esta columna, o bien sería una parte del ejercicio que sería poner esa columna origen-aplicación y aprender cuándo designar origen, cuándo es asignar aplicación. Así es como se asigna. Ya pones todo, pues origen y aplicación, quitas lo que no hay flujo o lo que no se considera como flujo, que son los dividendos por pagar y el capital ganado, y ya tenemos esta columna. La siguiente columna es la clasificación, o sea, qué actividad es. Como ya te lo dije o ya te lo expliqué hace ratito, la operación generalmente son los activos circulantes y pasivos a corto plazo, junto con la depreciación y amortización de los activos. Inversión son generalmente los activos no circulantes y financiamiento son los pasivos a largo plazo y el capital contribuye. Así asignamos, así ponemos la asignación de la parte de operación, inversión y financiamiento. Y ya que tenemos estos datos, vamos a decir que este es el papel de trabajo que haríamos para el flujo efectivo. No lo podemos llevar así directo, o sea, tal cual así como viene aquí, no lo podemos llevar directo al estado de flujo efectivo. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. En el flujo efectivo, acuérdate que te dije que origen es sumar y aplicación es restar. Origen es llegada de dinero, aplicación es salida de dinero. Entonces hay que respetar eso. Todo lo que hayas asignado como origen por esta regla que te estamos dando, todo lo que hayas asignado como origen lo vas a poner positivo en el flujo efectivo. Y el problema realmente viene con el activo principalmente, porque si te fijas, si te pongo un signo aquí arribita, que origen es positivo, a ver si se marcó. Bueno, ahorita como, espérame tantito, se acabó, ahí está. Si origen es positivo y aplicación es negativo, pues obviamente donde vas a caer en contradicción es en el activo, porque nos dice la disminución es origen, y ahí viene uno de los principales errores de los estudiantes. Menos 50,000 documentos por cobrar, ¿me lo llevo así tal cual porque le pongo menos 50,000 en el flujo efectivo? No, porque como te dije, aquí estás en la columna de variación, lo que está haciendo es decirte si está aumentando o está disminuyendo. Y una vez que tú entiendas que la disminución del activo es origen, o sea,
que la disminución del activo es sumar en el flujo efectivo, nos vamos al flujo y vamos a ver aquí disminución en documentos por cobrar, 50,000 positivo. Y obviamente eso es lo que causa duda, ¿verdad? Cuando es la primera vez que ven el estado de flujo efectivo, profe, porque dice disminución y lo pone pues, positivo, aumento. No estoy poniendo aumento, estoy poniendo que se suma, estoy poniendo que se va a sumar en el flujo efectivo. Estoy diciéndote, disminución en documentos por cobrar 50,000. Nada más que esa disminución del activo significa origen, o sea, significa que se va a sumar en el flujo efectivo. Pasa lo mismo acá, si se fijan, miren, aumento de clientes y almacén, aplicación, o sea, aplicaciones que vamos a restar en el flujo efectivo. Entonces pasa lo mismo, los principales errores. ¿Pongo 285 y 105 positivo en el flujo? No. Aumento de clientes y aumento de almacén va a ser menos 285,000 menos 105,550. ¿Por qué lo está poniendo negativo, profe? No es que lo esté poniendo negativo, estoy diciendo que está saliendo dinero. ¿Es negativo? Bueno, es negativo, pero entiende que estamos hablando del flujo efectivo. Llegó dinero, salió dinero. Si quieres una pequeña explicación sin meterme a fondo, porque esto suele, profe, es que no tiene lógica que ponga aumento en almacén menos 105,000 en el flujo. Es que si está aumentando el almacén, quiere decir que compraste mercancía. Y si compraste mercancía, quiere decir que salió dinero de la empresa para poder comprar mercancía y que aumente el almacén. Por eso es esa explicación y esa regla que nos dan directa del flujo efectivo. El aumento del activo, muy solamente para que aumentara el activo, tuviste que haber desembolsado dinero. Ya les dije, estamos de una manera académica, obviamente no aplicaría igual con clientes, pero de manera académica, para no meternos en broncas, es respetar esta regla. Y así se la llevan. Si pusiste su origen, lo vas a poner positivo en el flujo. Si pusiste aplicación, lo vas a poner negativo. En los pasivos y capital no hay tanta bronca. Si te fijas ahí, sí coincide que el aumento es origen positivo, la disminución es aplicación negativo. Entonces, eso sí, todo lo que sea pasivo y capital, si te fijas aquí este ejemplo, préstamo bancario a largo plazo y documentos por pagar a largo plazo, 150,000 y menos 700, vas a ver que como estoy designando origen y aplicación respectivamente, no hay bronca, así tal cual se va a ver aquí. Vas a ver que está los 150,000, aumento de préstamo bancario, y la disminución de documentos por pagar a largo plazo, menos 700,000, porque ahí sí coincide, entonces ahí te vuelve a generar esa duda. ¿Por qué en los activos está al revés? Bueno, si quieres acuérdate de eso. En los activos, la variación en el flujo lo vas a poner al revés. En los activos, si sale menos 50,000, lo vas a poner 50,000 positivo. La explicación es esta, ¿verdad? La explicación es esta regla que te estoy dando al lado derecho. Pero si quieres acordarte así de manera sencilla, lo que está positivo en el activo, en la variación del activo, lo pongo negativo en el flujo, va, es válido. Y pasivo y capital, así tal cual como salga la variación, es como se pone. Si tú respetas eso, lo único que tienes que hacer es meter la parte, las sumas y restas, como te dije ahorita al inicio también, ¿verdad? Aquí se trata nomás de sumar y restar, sumas y restas. Es un formato, este es el formato oficial, igual se los cargo también este archivo. Es un formato ya un poquito más apegado al normativo. Y bueno, se trata de sumar. Y ahora sí que aquí terminaría la explicación, porque aquí ya nomás es sumar lo que ya asignaste en tu papel de trabajo, donde están los datos, ese origen y aplicación y esa clasificación, ya solamente es acomodar y hacer las sumas respectivas o restas respectivas, respetando el signo. Acuérdense que en matemáticas ya nos enseñaron, ¿verdad?
menos 260, menos 1.200.000, menos 50.000, más 170, es igual a menos 1.340.000. Hacemos ese juego y bueno, entendiendo eso, con eso te debería salir el flujo automáticamente. Hay unas situaciones, unas consideraciones adicionales que nos hacen en el flujo efectivo y uno de ellos es lo que te estoy pintando en morado, que son el pago de dividendos. El pago de dividendos generalmente, ya dependiendo si tienes una contabilidad muy limpia, entonces sí lo vas a poder ver. Pero si no, no lo vas a poder ver. El pago de dividendos no lo vas a ver en el balance general, no lo vas a ver en la balanza de comprobación. Por eso estamos poniendo aquí dividendos por pagar, no. Dividendos por pagar no me interesa. Lo que me interesa son los dividendos pagados. Y yéndome a la teoría, también los dividendos cobrados. Pero generalmente, y lo más común son los dividendos pagados. Y por eso dentro de la información adicional que te estoy pintando de morado, está esa parte de se pagan dividendos a los accionistas 454.580. Como estamos hablando de un pago directo, flujo efectivo directo, pago disminuye mi dinero, una aplicación, ¿verdad? Entonces estos pagos de dividendos, 454.580, va directamente en las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque le estás pagando dividendos a los accionistas. Le estás pagando dividendos a los que te aportaron el capital social, a los que te financiaron, a esas personas que financiaron de manera inicial la empresa. Entonces, por eso el pago de dividendos se considera como actividad de financiamiento. Lo ponemos negativo, ya dimos la explicación, pago de dividendos, aplicación directa. Son de los conceptos que van directamente aquí. Y otra de las situaciones que puede darse es la venta del activo fijo. La venta del activo fijo, nos dicen aquí, se vendió un edificio en 170.000 que costó originalmente 300.000 y una depresión acumulada de 150.000. Bueno, si te acuerdas un poquito del asiento de venta de activo fijo que estoy poniendo aquí al lado, es muy similar a cuando vendes mercancía, ¿verdad? Eso que estás vendiendo tuvo un costo, a ti te costó algo, por eso nos da esa información. Lo estoy vendiendo en 170.000. Bueno, ¿sabes qué? Flujo efectivo, estoy cobrando por venta de activo fijo 170.000. Fue una actividad de inversión, ¿estamos de acuerdo? Yo invertí en ese, ¿qué era? Edificio, yo invertí en ese edificio, en ese local, no sé. Yo invertí inicialmente en ese local, pero ahora estoy teniendo un cobro, una ganancia, o bien una ganancia, un flujo de dinero, flujo efectivo de 170.000, ¿ok? Eso se lo digo a mi flujo efectivo, 170.000. Pero ahí es donde vamos a calcular si hubo una utilidad o pérdida en la venta del activo fijo. 170.000 menos 150.000. ¿De dónde salieron los 150.000? Me está diciendo la información que a mí me costó 300.000 y que la depresión acumulada fue de 150.000. Entonces, 300 menos 150 nos da un costo de venta activo fijo de 150.000. 170 que lo vendí, 150.000 que es el costo calculado, nos da una utilidad de venta activo fijo de 20.000. Y esa utilidad, como ya la estás considerando dentro de los 170.000, o sea, ya estás poniendo aquí que cobraste 170.000 de manera positiva, por eso pues, lo ponemos aquí al inicio en la actividad de operación como menos 20.000. Es una explicación, ya viene aquí en estos 170 esos 20.000. Entonces quítaselo, ¿verdad? Para que salgan los 150.000 reales de la diferencia de lo que te costó y lo que quedó de depreciación. O bien simplemente las utilidades son de naturaleza traidora, entonces si quieres decirlo de esa manera, menos 20.000. No sé cómo lo quieras acordarte, pero por lo pronto menos 20.000, una utilidad en venta de activo fijo. Son los únicos dos conceptos, esos que tengo pintado en morado y como tipo rosa, o fuchsia, no sé qué color sea exactamente. Son los únicos dos conceptos que a lo mejor no vas a ver
o no van a estar dentro del juego sencillo del flujo efectivo de variación, origen y aplicación directamente. Pero inclusive, si lo haces así, tal cual, como está aquí, igual te va a dar. Obviamente nomás lo que sí son los pagos de dividendos, que esos tienes que considerarlos sí o sí. Te tiene que dar sí o sí, porque estás respetando esa regla del flujo efectivo. 215.100, ya habíamos dicho el spoiler, ¿verdad? Es la variación del efectivo. Y nos pide el formato que pongamos el equivalente efectivo al inicio del periodo, o sea, cuánto tenía el inicio de bancos e inversiones temporales. Y si razonaste un poquito la lógica, oye, pues si le voy a sumar la variación, pues obviamente nos va a dar el saldo final de efectivo equivalente efectivo, 495 y 295, que son 790. Igual pongo la comprobación aquí, pero desde el flujo tú ya sabes cuánto tienes que llegar. Y bueno, chicos, esta es una explicación sencilla, rápida de cómo hacer un flujo efectivo. Obviamente no es lo mismo verlo, escucharlo que hacerlo, así que por eso hay que practicarlo. Trata de practicar este mismo ejercicio y replicarlo si quieres, para que entiendas. Ya está contestado, lo puedas ver en el video, esa que ya está contestado. Y bueno, déjeme, con esto termino la explicación del flujo efectivo, termino la grabación momentánea. Permítame.